Buenas noches. Gira Montesinay les da la bienvenida a la plática de hoy, Pesaj, Memoria, Liberación, Resiliencia. Una plática sobre los aspectos filosóficos e históricos de esta hermosa festividad, desde un punto de vista académico. Es un gusto para Gira Montesinay presentar al doctor Daniel Feinstein, decano y profesor del Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad Hebraica. Bienvenido, Daniel. Les recordamos que estamos transmitiendo en Facebook Montesinay, México, donde pueden hacer preguntas y comentarios, al igual que en el chat de Zoom. Posteriormente podrán ver y compartir esta y todas las demás entrevistas en YouTube MS Sinai. Le paso la palabra al maestro Daniel Feinstein. Gracias, Daniel. Gracias. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar presente. Agradezco a todos los que me han invitado, a Alicia, a cada uno de los que me han invitado a esta presentación. Y ya estamos realmente encima de la festividad de Pesaj y es una buena oportunidad para reflexionar de cuál es el significado de esta festividad tan central en la historia, en la conciencia judía como tal. Estoy abriendo una presentación, perdón. Voy a compartir pantalla para que sea más fácil, digamos, comprender algunos de los puntos que estoy diciendo. Ahí estoy, ok. Muy bien, entonces vamos a empezar. Entonces, gracias por la escucha y por este espacio. Todos sabemos que Pesaj es una festividad de las más populares a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel religioso. Yo no me voy a referir a los aspectos de la halajá, de la ley judía, las normas. Para eso pueden ir a sus rabinos, que ellos los orientarán, les dirán, aclararán sus preguntas. Yo me voy a referir a aspectos conectados con el significado y sentido de esta festividad. Yo voy a tocar muy brevemente, porque cada tema daría para muchas horas, un breve marco histórico sobre lo que sabemos del éxodo de Egipto y del pueblo de Israel, del nacimiento del pueblo de Israel. Voy a hablar después de tres temas: la memoria, la idea de liberación y el concepto de resiliencia que uno puede tomar de la festividad. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por el tema histórico. Nosotros sabemos a nivel documental, académico, científico, que pueblos semitas visitaban Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto tenía garantizado, por el río Nilo y por los sistemas de cosecha, tenía garantizada, digamos, una producción de alimentos que no había en zonas como la tierra de Canaán, la tierra de Israel, que no tienen ríos importantes y dependen de la lluvia y había años de sequía. Entonces, este es por ejemplo, un grabado que tenemos en una tumba egipcia donde vemos acá arriba semitas. Se puede ver cómo están descritos, que son diferentes de los egipcios que están abajo. Tienen otro color de piel, otra vestimenta, otro calzado, ustedes pueden ver. O sea, tienen rasgos diferentes. Había varios nombres con los que se llamaban estos grupos. Desde Japiru, desde Ashushu, de otros nombres que le daban a estos, digamos, semitas occidentales que iban a Egipto a buscar cosecha. Eso, y la Biblia, la Torá, nos habla que Abraham tuvo que ir a Egipto en sequías, que después van a bajar los hijos de Jacob, etcétera, etcétera, hasta que van a ser esclavizados. Entonces, esto es un hecho que sabemos que existía, digamos, en Egipto desde hace más de 4.000 años existía este tipo de fenómeno. Ahora, el tema del éxodo es un tema problemático desde el plano histórico. Existen historiadores que plantean que no hay ninguna evidencia de un éxodo de tantos israelitas de Egipto a la tierra de Israel. No hay prácticamente evidencias ni arqueológicas ni de otro tipo como tales. Hay algunos elementos, pero
no es tan simple como parece. Hay historiadores y biblistas que dicen que sí hay una estructura del Éxodo y se puede demostrar en cierto sentido. Hay otros que son más escépticos, ¿no? Por eso, el tema es problemático desde el punto de vista de las evidencias arqueológicas e históricas, y sin embargo, el Éxodo es un pilar de la vida, de la fe del pueblo de Israel. No podemos entender muchos de los valores, de los principios de nuestro pueblo sin el famoso Zecher Yetziat Mitzrayim, recuerdo de la salida de Egipto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un documento que es muy interesante y es un documento que está en el Museo del Cairo, que ahora cambió. Acaba de inaugurar Egipto uno de los museos más grandes del mundo, más modernos del mundo, en el Cairo, el museo, digamos, del Egipto antiguo, que es el museo más grande dedicado a una sola cultura del mundo, y es algo extraordinario. Ojalá que pronto podamos viajar para verlo. Bueno, en este museo hay una piedra que antes estaba en el viejo museo, que es el documento más antiguo que conocemos que habla de un pueblo llamado Israel. Un documento egipcio que tiene más de 3.200 años plantea que existe un pueblo en la zona donde estaba Canaán que se llama Israel. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Y está escrito en la lengua jeroglífica. La lengua jeroglífica fue descifrada gracias a algo que pasó en la época de Napoleón. En la época de Napoleón se descubrió la famosa piedra Rosetta, que era una piedra que estaba grabada en 3 idiomas. Estaba escrito en la lengua de los jeroglíficos, en egipcio más antiguo, más tardío, en demótico y en griego. Como estaba en 3 lenguas, fue la base para descifrar el tema. Acá está, ¿lo ven? Acá arriba está el lenguaje de jeroglífico, acá el egipcio tardío demótico y acá en griego. Gracias a esto se pudo descifrar. Chapelier y otra gente que viajaron, sabios que viajaron en las campañas de Napoleón a comienzos del siglo XIX y se llevaron obeliscos y materiales que están en el Louvre y en otros lugares, se pudo descifrar esta cultura. Ahora, yo les comenté que la historicidad del éxodo de Egipto es problemática. Las escuelas minimalistas plantean que no hay mucha base histórica, los maximalistas están. Acá tengo un ejemplo, por ejemplo, Israel Finkelstein plantea que hay muy pocas bases para hablar de un éxodo. Jeremy Merman es otro arqueólogo que dice que sí se puede, un historiador bíblico, que sí se puede hablar, y el que quiera entender un libro muy interesante que hace un análisis basado en las distintas fuentes bíblicas del Éxodo es Richard Elliott Friedman, un gran biblista en este libro que explica realmente con base a los estudios también académicos del Éxodo qué pasó y por qué es importante lo que pasó en el Éxodo de Egipto, ¿no? Ahora, vamos a ir a este documento. Este documento que está acá se llama la Estela de Merneptah. Merneptah es el faraón, es el hijo de Ramsés II. Y nosotros sabemos, gracias a la cronología egipcia de las dinastías, cuándo vivió. Estamos hablando hace 3.200 años, 3.300 años aproximadamente, que coincide o está cercano de la época del Éxodo, según la tradición bíblica. La estela de Merneptah es un documento, es decir, es una estela de piedra, es una piedra, no es tan grande, medirá 1,5 metros por 1 metro, pero es un documento fundamental. Fue descubierta por un arqueólogo, Flinders Petrie, digamos, a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Es una estela en granito negra que en el templo de Merneptah en Tebas. Se sabe cuándo fue escrito porque es un documento que habla del 5º año de su reinado, o sea, en el año 1208, 1207, antes de la era común. Es decir, estamos hablando de más de 3.200 años. Es un himno que proclama las victorias que tuvo el faraón en su campaña, porque en esa época Egipto domina también la tierra de Israel. O sea, la tierra de Israel era el paso entre los 2 grandes imperios de la época, el imperio
los imperios, digamos, de Mesopotamia, Asiria, Babilonia y el imperio egipcio. El camino era por la costa, el norte de Babilonia y por la costa desde lo que era Irak, Siria, Líbano, Israel, Egipto. Ese era el camino más utilizado. El texto dice así, miren lo que dice una parte del texto de esta estela. Los príncipes están postrados diciendo clemencia. O sea, el emperador, el faraón hizo una campaña militar y los príncipes están en el piso y le piden clemencia, no nos mates. Ninguno alza su cabeza a lo largo de los 9 arcos, que era la ruta militar de Egipto. Libia está desolada, Hati está pacificada. Acá habla de los pueblos que están fuera de Egipto hacia el sur. Pero ahora habla de la gente que está en el occidente. Canaán está despojada de todo lo que tenía malo. Ashkelón está deportada. Geser está tomada. Y Anoam parece como si no hubiera existido jamás. Y miren lo que dice ahora. Israel está derribado y yermo, estéril. No tiene semilla. Todas las tierras están pacificadas. O sea, lo que describe acá es que el faraón domina todo su territorio, todos los pueblos están dominados, pero acá dice algo muy duro con Israel. Israel está derribado y estéril, no tiene semillas. Se puede entender como no tiene cosecha porque los egipcios se llevaron todas las cosechas que tenía Israel, o que no tiene descendencia, que fue destruido Israel por los egipcios, ¿no? Se puede plantear así. Acá está el texto. ¿Alguno lo quiere leer? Ok. Ahora les voy a mostrar la frase específica. Acá dice la palabra Israel, en lengua jeroglífica. Pero esta palabra no se refiere a un territorio o una ciudad, como antes Ashkelón, que es una ciudad. Nosotros sabemos por la estructura que cuando se coloca estos dos signos antes de la palabra Israel, ven, así se escribe de acá, de derecha a izquierda, Israel, cuando se ponen dos personas quiere decir que habla de un grupo humano. Es decir, era la forma de decir, no estoy hablando de un lugar, estoy hablando de un grupo humano. Esto quiere decir la palabra Israel. Este texto es un texto muy importante para los historiadores y biblistas porque nos demuestra que hace 3200 años en la tierra de Canaán, en la tierra de Israel, hay un pueblo identificado como Israel, el mismo nombre que la Torá da a los hijos de Jacob, digamos Bené Israel, los hijos de Jacob o Israel, que están acá. Ahora, según este texto, este documento objetivo egipcio, Israel está vencido o terminó. Pero ¿cuál es nuestra contracara? ¿Cuál es nuestro texto interno? Es parte de lo que cuenta el libro de Shmot, el libro de Éxodo. Es la historia de la liberación de Egipto, ¿no? La historia de la liberación de Egipto. La narrativa del Éxodo es como en la contracara. Según este texto, Israel está dominado y no tiene descendencia. Según el texto que tenemos en la Torá, Israel se libera de Egipto, va hacia la tierra, etc. No queda clara cuál es la conexión entre la estela de Merneptah y el éxodo de Egipto. ¿Fue antes, fue después? Es difícil saberlo históricamente. Nuestro texto acá tienen un fragmento de Shirat Hayam, Éxodo capítulo 15, que decimos en nuestras oraciones y que está escrito en la Torá de esta forma. Este texto es un texto de los más arcaicos del hebreo. Los especialistas dicen que es un texto de los más antiguos que hay en toda la Torá, por todo el estilo poético, el lenguaje antiguo, que nos habla de cómo los egipcios hundieron y cómo Israel cruzó triunfante el Yam Suf, etcétera, etcétera, ¿no? Acá está el texto de Éxodo 15, ¿no? Pero no quiero hablar mucho más de la parte histórica, porque, como dije, el que quiera profundizar, ya les recomendé algún libro para que pueda entender las distintas concepciones acerca del Éxodo y qué fue lo que pasó. Acá también tenemos después que canta Miriam, las mujeres bailan y cantan para agradecer el milagro de Dios que permitió al pueblo cruzar el Yam Suf.
el Mar de los Juncos, o el Mar Rojo, según algunos, que es en el delta del Nilo, y ir en el camino de la transición de los años del desierto, ¿no? Que es la historia que nos verá. Ahora, yo quería referirme a tres temas además. Ya les di un poco del marco histórico y el contexto, o sea, donde sabemos que Israel es un pueblo milenario que tiene por lo menos 3.200 años documentados en fuentes extrabíblicas. Probablemente más si tomamos la parte patriarcal, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar del significado del Éxodo y de Pesaj. Un estudioso contemporáneo de un libro nuevo sobre el Éxodo, el libro de Éxodo, dice lo siguiente: este libro es un libro fundamental en la memoria cultural. Un pueblo vive porque tiene una memoria cultural. Un pueblo que no desarrolla, que no preserva, que no actualiza su memoria cultural, desaparece de la historia. Quedan los libros de historia, pero no como una cultura viviente. Y lo que dice acá el profesor Biden es que en el libro de Éxodo aparecen temas fundamentales de toda la Biblia hebrea: la opresión y la redención, como cantamos en nuestras tefilot, también en el Seder, Mishiabud Ligeulá, de la opresión, de la esclavitud a la redención, la esclavitud humana y la salvación divina. En el Éxodo, en este libro, Shmot, está expresado todo de una forma muy dramática. Y por milenios, la historia del Éxodo ha sido comprendida como un evento, una tradición, una memoria cultural, una metáfora. O sea, el tema de la salida de Egipto es una base fundamental de la fe de Israel. Pero no solo de la fe de Israel. Gracias a este relato y gracias a que la Biblia fue tomada también por cristianos y por otros, la historia del éxodo de Egipto es el símbolo, es la gran metáfora de la liberación humana, que va más allá del pueblo de Israel. Es un texto que celebra la memoria y el nacimiento de un pueblo. Y acá viene algo importante que nosotros lo hacemos tan a veces mecánicamente, que nos olvidamos de entender y calibrar el significado. El judaísmo desarrolló metodologías, mecanismos para que la historia del pasado, las narraciones del origen, no queden como algo ni académico ni solamente histórico, sino que se conviertan en una realidad viviente. Y eso es lo que llaman algunos historiadores, los Jan Assmann, un gran egiptólogo, una memoria litúrgica, es decir, una memoria que activamos por medio de rituales. Y el ejemplo más claro de esto es el Seder de Pesaj. El ritual de Pesaj es una puesta en escena de toda una experiencia, que la idea es que no solamente recordemos el pasado, sino que nos sintamos parte de ese pasado. Abadim ainu le farobe Mitzrayim. Nosotros fuimos esclavos del faraón en Egipto. Hay que sentirse parte de esa narrativa. Y dice así: un judío es alguien que fue liberado de Egipto y que permanece libre en la medida que honra el pacto y sus mandamientos. En la memoria litúrgica, es decir, la memoria que ponemos en escena por medio de un guión, que es la Agadá, y los alimentos simbólicos que tenemos, y toda la coreografía que incide en este tema, la historia se convierte en mito, es decir, en un repertorio de pautas arquetípicas contra las cuales cada presente histórico aparece transparente y legible. Es decir, para los judíos el éxodo es una lente para interpretar la historia. Es como se llamaría técnicamente: el éxodo para nosotros no es un mero hecho que pasó, es una categoría hermenéutica, es decir, una lente, una forma de interpretar la historia como una marcha hacia la liberación plena,
porque hasta el día de hoy, en Pesaj, dice la tradición rabínica, en el mes de Nisan fueron redimidos, y en el mes de Nisan, en un futuro, vendrá la liberación final, la redención del pueblo de Israel y de la humanidad. Por eso, el Éxodo se ha convertido en el judaísmo en una experiencia, en un paradigma, en un modelo de una experiencia difícil y dolorosa que nos debe hacer sensibles al sufrimiento de los otros, pues esclavo fuiste de Paró en Egipto. En la Torá aparecen 52 veces y muy pocas cosas aparecen repetidas tantas veces. O sea, en la Torá se repite 52 veces. Y amarás al extranjero, y no lo oprimirás, y lo respetarás, y tendrás una misma ley, pues esclavo fuiste en Egipto, pues conoces el alma del extranjero. Es decir, la experiencia del Éxodo generó este amor por la justicia, esta lucha por una sociedad mejor, tan típica del pueblo judío. Y la base está en la experiencia de Egipto. La experiencia de la liberación de Egipto, Yetziat Mitzrayim, es un ejemplo de que la historia puede transformarse. Y como dice Asman, y termino acá, la historia del Éxodo puede ser comprendida como la más grandiosa e influyente historia alguna vez contada. Es una historia que ha tenido un enorme impacto en la política, en la cultura, en la sociedad. Les voy a dar algunos ejemplos ahora. Y lo que relata es un cambio radical que se fue resignificando en el curso de varias reinterpretaciones y recuentos, y que se ha convertido en la narrativa modelo y el símbolo a favor de cambios intelectuales, religiosos y políticos. Es decir, la experiencia del éxodo de un pueblo que estaba en una situación de esclavitud, de falta de libertad, de opresión, a un pueblo que marcha hacia la tierra prometida, hacia sus propios proyectos, que ahora no construye para otros, que ahora construye su propio santuario, en marcha hacia la tierra prometida. Ese modelo se ha convertido en una fuente de inspiración para numerosos grupos históricos en distintos momentos de la historia, desde el pasado hasta hoy. Y esto es algo fundamental. Acá tenemos a una figura que es central en el libro de Éxodo, pero que no aparece en la Agadá, que es Moisés. ¿Por qué Moshe no aparece en la Agadá? Es una buena pregunta. No sé cuáles son las respuestas que ustedes encuentran. Por un lado, la Agadá quiere plantear el poder liberador de Dios y de alguna forma minimiza la capacidad humana de guiar un proceso de liberación. Otro sentido es que el judaísmo quiere que aprendamos que nuestra tarea de ser personas libres no depende de líderes, depende de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es responsable de liberarse de las opresiones que lo limitan y encontrar su camino hacia la liberación. Pero sin duda en el libro de Éxodo la figura central es nada menos que la figura de Moshe. Una figura compleja que ha sido interpretado por los historiadores, investigadores, que algunos dicen Moshe es un egipcio, como la propia Torah lo narra. Otro dice, no, es midianita, porque la etapa básica de Moisés, cuando encuentra la zarza ardiente y la inspiración de liberar a su pueblo, se da en Midian. Otro dice, no, es un levita, ¿no? Un miembro de la tribu de Leví, o de este grupo levitas que son los que van a tener el éxodo, según Friedman y otros. Hay distintas formas de entender, pero sin duda nadie puede cuestionar la grandeza de Moisés como el gran profeta y el gran líder que va a transformar a un grupo de esclavos en un pueblo nuevo que va a poder construir sus propios proyectos de vida. El Seder, que nosotros lo vemos como algo tan habitual, es realmente una de las pedagogías, diría, más avanzadas
en la historia. Y no se olviden de algo, ustedes saben que el Seder de Pesaj es tal vez el ritual más antiguo que se observa en forma ininterrumpida en Occidente, porque se observa hace más de 3.200 años, desde el famoso Pesaj Mitzrayim, el Pesaj de la salida de Egipto, hasta hoy, hasta lo que vamos a tener este sábado a la noche. Es decir, el Seder es una de las tradiciones más antiguas, más centrales. El mundo bíblico, después en todo el desarrollo en la literatura de la Mishnah y la que se va a generar lo que llamamos la Agadá de Pesaj, una obra que se fue gestando a lo largo de los años con partes de la Torá, con partes de la literatura rabínica y partes que se agregan en la Edad Media y en el Renacimiento. Y miren lo que es el Seder cuando uno lo analiza. El Seder enseña identidad a través de la identificación. Se ocupa de transformar la historia en memoria, convirtiendo un pasado particular en nuestro. Es decir, el Seder nos ayuda a apropiarnos de la experiencia de Yetziat Mitzrayim, del Éxodo, e invitando a todos los miembros de la comunidad a asumir su papel en ese pasado. Es decir, en el Seder nos vamos milenios para atrás y tenemos que sentirnos como si cada uno de nosotros hubiese salido de Egipto. Y es lo que llama este estudioso una transformación de una memoria semántica, es decir, lo que aprendemos, en una memoria episódica, es decir, lo que experimentamos. El ideal del Seder, más allá de disfrutar de una rica comida y un momento agradable con la familia y con amigos, es que podamos conectarnos vivencialmente con ese momento en que logramos pasar de la esclavitud a la libertad. Y como dice el texto, en cada generación, cada persona debe considerarse como si ella misma hubiera salido de Egipto, ¿no? Que es el centro y el propósito del Seder. Y la ceremonia lo que busca es involucrar a la mente como a las emociones y al cuerpo. O sea, no es solamente algo intelectual. Lo sentimos a través de los sabores, el sabor de la matzá, el sabor del maror, de las hierbas amargas, el sabor dulce del vino o del jaroset. Son todos elementos que tratan de que sea una experiencia total, no solamente intelectual, sino emocional y corporal. Y la historia tiene que ser narrada en primera persona. No, los hebreos salieron de Egipto. Nosotros nos liberamos. Nosotros fuimos esclavos. Nosotros, primera persona. Y durante miles de años los judíos han afirmado que al participar en el Seder de la Pascua, no solo recordamos el Éxodo, sino que realmente lo revivimos, trayendo un poder transformador a nuestras propias vidas. Esta es una excelente definición de lo que llama Assmann una memoria litúrgica, es decir, una memoria que se activa por medio de rituales. Y el Seder de Pesaj es el mejor ejemplo, y como decía, uno aprende identidad a través de la identificación. Me identifico con mis antecesores que salieron de Mitzrayim. Ahora, más allá de la memoria, no hay que perder de vista el foco del mensaje del Éxodo. El Éxodo nos plantea un proyecto de liberación. No estamos condenados permanentemente a vivir la opresión. El ser humano tiene que luchar, tiene que transformarse hacia una vida más plena, más libre, con más responsabilidad. Por eso, como decía un estudioso, el primer tratado de teología de la liberación, que es una corriente teológica que hay variantes judías, cristianas, hasta islámicas, que plantea que el fin de la religión es promover la libertad y la liberación de las personas. Y la primera base está en el Éxodo. Es un paradigma de liberación para numerosos grupos en Occidente. Por ejemplo, yo les quiero explicar algo. La primera gran revolución en Occidente que se da, siglo XVIII, la revolución de los puritanos, que van a
quitar al rey Carlos de Inglaterra y van a instalar el gobierno de Cromwell, se inspiró totalmente en las fuentes bíblicas del Éxodo. Ya lo estudió eso Michael Balzer y otros, mostró cómo la ideología de ellos era que el rey era como el faraón y nosotros somos como los hijos de Israel y tenemos que liberarnos de un rey opresor. O, por ejemplo, fíjense ustedes, toda la música llamado Negro Spirituals, que son toda la música que cantaban los esclavos, que fueron llevados en condiciones inhumanas de África a América y en Estados Unidos. Estos esclavos desarrollaron una gran identificación ¿con quién? Con Moisés. Y no recordaban el río Congo, recordaban el Jordan. Let my people go. ¿No? Todas las canciones que conocemos y son famosas de, que los grupos de esclavos entonaban tenían que ver con el mensaje del Éxodo. Así como los hijos de Israel pudieron liberarse de la esclavitud, también nosotros nos libraremos de la esclavitud y de estas condiciones. Porque un mensaje que tiene el Éxodo, que va contra ciertas formas de espiritualidad contemporáneas, donde lo que me importa es mi propia salvación como individuo, yo encuentro la paz y la tranquilidad en la meditación, en la yoga, en otras técnicas, que está muy bien, si te hacen bien, ¿qué problema hay? Pero ese no es el concepto real del Éxodo. El concepto del Éxodo y el concepto de libertad de la Biblia hebrea es que se trata de una historia colectiva y pública. No es una espiritualidad individualista, es todo el pueblo marcha hacia un cambio. No es un cambio solamente espiritual interior, es un cambio físico, político, global. Hay un mensaje muy poderoso acá. Por ejemplo, Michael Balzer, el gran profesor de ciencias políticas de la Universidad de Princeton, escribió un libro fascinante que se llama Éxodo y Revolución, donde él muestra cómo el Éxodo plasmó en distintos momentos en la historia de Occidente la conciencia de que hay que romper con el status quo y crear un mundo mejor. Y hay algo importante, fíjense, tanto en la Biblia hebrea, escuchen esto, como en la tradición judía posterior, el amor está inseparablemente ligado con el valor de la libertad y la independencia. Es decir, en la Torá, amor, libertad van juntos. Dice así, el ser humano no puede ser enteramente libre si no se libera del dominio del hombre. Es decir, si no se libera de la esclavitud. Al papel central de la libertad en el sistema de valores que tiene en el Tanaj, en la Biblia hebrea, se debe precisamente que la liberación de Egipto sea un acontecimiento central en la tradición judía. Cada viernes a la noche, cuando entonamos el Kiddush, decimos el humano está esclavizado, está oprimido, no puede desarrollarse plenamente. Y miren lo que dice acá, qué importante. Es de notar que la constitución religiosa de Israel, la ley dada en el monte Sinai, va precedida de una revolución social, porque solamente los hombres libres, no los esclavos, pueden recibir la Torá. Un esclavo no puede recibir la Torá, porque un esclavo no puede definir su proyecto de vida. La Torá dice, te he dado la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y elegirás la vida, Bajarta Bajaim, elige la vida. Entonces, Dios pudo revelarse a Abraham y a Moisés como individuos, pero no pudo transmitir su verdad al pueblo de Israel en la liberación de Egipto. Por eso, la entrega de la Torá se da solo después que el pueblo se liberó de Egipto, porque un pueblo esclavo no puede elegir libremente un proyecto de vida. Esto lo dice el gran psicólogo judío Erich Fromm, quien vivió unos años acá en México, en Cuernavaca. Erich Fromm, que de joven estudió Torá y Yeshivot, etc.,
escribió un libro muy interesante que se llama Y seréis como dioses, y él ahí explica su visión del judaísmo, pero él captó como psicólogo, como sociólogo, que un grupo esclavizado no puede elegir libremente un proyecto de vida. Y la Torá es un proyecto de vida que requiere la libertad del individuo y la libertad de la comunidad. Entonces, como vemos acá, y lo mismo dice, voy a seguir acá, el mensaje de liberación que tiene Pesaj, no tenemos que olvidarlo. Pesaj no es solamente comer matzá y hierbas amargas y vino, etcétera, etcétera. Pesaj tiene un profundo sentido filosófico, teológico, espiritual. La idea de la liberación. Y la liberación no es solo del pueblo de Israel, es de toda la humanidad. Y esto lo dice un gran rabino contemporáneo. El judaísmo sobrevivió porque nunca se dedicó solamente al pueblo judío, se dedicó a la humanidad. El humanismo religioso nace con los profetas. La Biblia enseña la solidaridad con el extranjero. Y dice así, creo que si bien no somos profetas ni hijos de profetas, somos en cambio descendientes de quienes prefirieron el desierto a la esclavitud, de quienes entendieron que Dios quiere que todos los pueblos sean libres y de quienes dieron el mensaje del monoteísmo ético a la humanidad. Es decir, Pesaj tiene una significación no solo para nosotros, como judíos, forma parte de nuestra memoria cultural, de nuestra identidad fundamental. Es el origen del pueblo de Israel. Es el origen que permite la libertad de la esclavitud para la libertad para un proyecto de vida que se dará en el encuentro en el Sinaí. Pero si no hay salida de Egipto, no puede haber Sinaí. Es un requisito. Y Pesaj tiene un valor espiritual y social y político único. Tenemos que trabajar para que cada ser humano pueda ser plenamente libre. Y esto es un valor muy rico y muy valioso. O como dice el gran rabino y estudioso de la Torá y filósofo Abraham Yoshua Heschel, que escribió una obra monumental sobre los profetas de Israel, él dice así: el mundo está lleno de iniquidad y de injusticia y de idolatría. Basta ver la televisión, abrir los periódicos. Iniquidad, maldad, injusticia, idolatría. Muchos valores están de moda y que son huecos, pero mucha gente dedica su vida a esos valores. Y dice, si la gente ofrenda animales, los sacerdotes ofrendan incienso, ¿no? Está hablando del culto que existía en el antiguo Israel. Pero Dios, ¿qué necesita? ¿Qué nos enseñan los profetas de Israel? Dios necesita misericordia, rectitud. Sus necesidades no pueden satisfacerse en los templos, en el espacio, sino solo en la historia, en el tiempo. El hombre se ve confrontado con la misión de Dios en el dominio de la historia. Fíjense qué fuerte estas palabras. Pesaj no es solamente algo para celebrar en familia o en comunidad. Ese es el marco primario. Pero el sentido de Pesaj es un mensaje de libertad, de liberación para todos los pueblos y tiene que ver con nuestra tarea en la historia. No estamos para ser solamente observadores o espectadores. Tenemos que ser protagonistas activos en el drama de la historia. Es parte del mensaje de nuestro pueblo, del pueblo de Israel. Y Pesaj tiene que ver con esto, con el diálogo del padre con el hijo o con el nieto y de nuestros símbolos, porque todo esto es importante. Como vimos antes, hay una memoria litúrgica que se activa por medio de alimentos simbólicos, por medio de los relatos, de las canciones. Tiene un sentido muy poderoso. Ahora, para finalizar, Pesaj, además de ser un acto de memoria cultural, de afirmar la identidad, de ser un mensaje de liberación y de libertad en un mundo tan complejo como el mundo que nos toca vivir en esta situación de pandemia, que tanto ha afectado a tantos millones de personas, que ha incrementado la pobreza, que ha incrementado el sufrimiento en muchos niveles, que a todos nos ha tocado.
por los seres humanos que han fallecido o han enfermado y por todo ese impacto, Pesaj nos recuerda un valor que tiene el pueblo de Israel, la resiliencia, esta capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse a la crisis y a los traumas. El concepto, la palabra resiliencia viene de la física, de la química, de cierta resistencia que tienen ciertos metales, ciertos elementos a sufrir todo tipo de presiones sin deformarse o sin romperse como tales. Hoy en día se entiende, y es una palabra nueva, tendrá 20 años que lo usamos, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Es la posibilidad de superar estos traumas y salir fortalecidos de estas experiencias. Yo les pregunto, ¿cómo queda un pueblo que vivió durante más de 400 años la esclavitud? Era un pueblo traumatizado, que tenía miedo de los capataces y sus látigos, que vivía para trabajar, que no tenía la posibilidad de elegir su proyecto de vida, que se guiaba por el calendario de los egipcios, que construían ciudades, palacios, etcétera, como dice la Torá, para el faraón. Y sin embargo, cuando tomamos conciencia de nuestro sufrimiento y clamamos a Dios, y después seguimos al líder que se atrevió a desafiar al hombre más poderoso de la historia, que era el faraón en ese momento. Y en el libro de Éxodo, si uno lo analiza desde el punto de vista estructural, en el libro de Shemot, la tensión no es entre el faraón y Moisés, es entre el faraón, que era visto como Dios, y Yahvé, el Dios de Israel. Esa es la gran tensión, donde finalmente Yahvé, representado en la figura de su profeta Moisés, rompe la voluntad del hombre más poderoso de la tierra, que era el faraón de Egipto, y logra sacar a su pueblo hacia un proyecto de libertad. Y en este sentido creo que tenemos que aprovechar la rica tradición que nosotros tenemos, de muchos siglos, de milenios, de sobrevivir, adaptarnos al cambio, sobreponernos a los traumas y a las dificultades, tanto como grupo como como individuos. El pueblo judío es un pueblo dinámico, creador. Somos un grupo muy pequeño en el mundo, 15 millones de personas, pero nuestro impacto positivo en las artes, en la ciencia, en el pensamiento, en las comunicaciones, en la economía, en casi cualquier ámbito del saber, es totalmente desproporcionado al porcentaje que somos dentro del esquema del universo. ¿Y dónde está el secreto? Obviamente que es un tema muy amplio para poder explicarlo brevemente, pero parte del secreto de la supervivencia creativa del pueblo judío está en esta capacidad de no dejarnos doblegar, de no hundirnos ante las crisis y las dificultades. Por ejemplo, nosotros cantamos y decimos en Pesaj el famoso Beishe Amda, la Boteinu, Velano, el que estuvo con nosotros y nos acompañó, a nuestros antepasados, pues más de una vez quisieron exterminarnos, pero el Santo bendito sea nos salvó de sus manos e intenciones. Esta melodía que entonamos es una expresión de resiliencia. Tanto en el pasado como probablemente en el presente, existen aquellos que no quieren al pueblo de Israel y que intentarán exterminarnos, oprimirnos o alejarnos de nuestro camino. Pero nosotros sabemos, tenemos la confianza histórica que nos da la fuerza para seguir adelante y saber que dentro de 10 años, dentro de 100 años, dentro de 1000 años, seguiremos celebrando Pesaj, sea en la Tierra, sea en la Luna, sea en Marte, donde sea. Nosotros vamos a seguir con esta capacidad de resiliencia, ¿no? Y quiero finalizar yéndome al comienzo. Yo les mostré una imagen de la famosa estela de Merneptah, este documento, esta piedra que nos habla
de que un pueblo llamado Israel fue destruido por por el faraón o fue dominado y que está totalmente sometido. Ese texto celebra la derrota o desaparición del pueblo de Israel. Sin embargo, nuestra narrativa sagrada, más o menos de la misma época, el libro de Éxodo y después la Agadá, celebra justamente al revés, no el final, el comienzo de nuestro pueblo, con la instauración de esta fiesta de Hag HaMatzot, la fiesta de la Matzá, y la festividad del Cordero de Pesaj, el Corbán Pesaj, y esta fiesta de la primavera, que simbólicamente, así como la primavera es el renacimiento de la naturaleza, el Hag Aviv, la fiesta de la primavera, celebra el nacimiento o el renacimiento del pueblo de Israel. Y este ritual, como dije, es uno de los rituales más antiguos en toda la historia de Occidente, que se sigue repitiendo y rememorando con mucho entusiasmo en nuestros hogares hace más de 2300 años. O tal vez, mejor dicho, más de 3200 años. Aquí me equivoqué con los números, son 3200 años. Como dice uno de los textos bíblicos, la eternidad de Israel no miente. Netzach Israel lo yishaker. O sea, nosotros tenemos una perspectiva, una trayectoria que no se mide en decenios, en siglos, se mide en milenios. Y por eso creo que podemos estar muy orgullosos y con mucho entusiasmo levantar nuestra copa, las 4 copas símbolos de la liberación del pueblo de Israel, y celebrar esta hermosa festividad que celebra nuestra liberación, que nos compromete con nuestra memoria, que nos obliga y nos interpela para que seamos sensibles al sufrimiento de los otros, de los extranjeros, de aquellos que están necesitados, y que nos impulsa a tener esperanza para no dejarnos dominar por las crisis, por los problemas, por los desafíos que vivimos. Hag Kasher Besameach, y agregaría Hag Bari, que tengamos una festividad en salud y en plenitud todos. Muchas gracias. Si les interesa profundizar este tipo de enfoques, los invitamos a incorporarse a los cursos que tenemos en la Universidad Hebraica, que justamente encaramos el judaísmo desde este tipo de perspectivas que mencioné ahora. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Dani. Te pido que dejes de compartir, nada más para... Sí, cómo no. Ay, gracias. Mira, Dani, te quería preguntar algo, como que la fiesta de Pesaj es la fiesta de la libertad, ¿no? Y la verdad sí es como un hilo que hemos llevado desde un principio. Lo que sí, con el tiempo, ¿cómo crees que es la mejor manera de mantener esta tradición, esta festividad, este momento que a veces se nos va porque la vida empieza a correr y, bueno, mucha gente deja de respetar Pesaj y hacer otras actividades? Bueno, a mí me parece que, bueno, gracias por los comentarios, Alina, muchas gracias. Lo que quería decir es lo siguiente, las tradiciones están para vivirlas, para usarlas, no para tenerlas guardadas en una vitrina. Las tradiciones hay que vivirlas, hay que recrearlas, hay que resignificarlas. Okay. Entonces, yo creo que, de vuelta, toda la estructura ritual de Pesaj es muy importante, y la observancia y todas las normas que hay, porque ayudan a crear una conciencia. Pero no hay que olvidar el significado y el sentido. Pesaj nos obliga a ser sensibles ante el sufrimiento de los otros, porque nosotros fuimos esclavos en Mitzrayim. Y si ahora podemos estar bien y no estamos tan oprimidos o limitados, tenemos que tratar de hacer lo que podamos para que toda la humanidad pueda estar en la misma situación. Entonces yo diría que hay que no solamente hacer una repetición mecánica,
porque a veces gente me dice, el ceder que maneja mi abuelito, no entiendo nada, es aburrido, es largo. Bueno, yo creo que Pesaj es importante que se produzca algún momento de comunicación, de diálogo entre nietos, abuelos, padres. Justamente es la forma de tocar temas actuales conectados con la Gadá. Es muy importante eso, o sea, para que no sea solamente un ritual formal, aburrido, que no tiene sentido. Hay que traer temas actuales, hay que leer textos significativos. Hay muchos modelos de Agadot muy interesantes que tratan de agregar eso, o sea, es el texto tradicional, como dice la ley judía, pero agregan nuevas lecturas, nuevos comentarios para que la experiencia sea una experiencia real, no sea solo una cuestión mecánica Claro. que no nos dice nada y no nos transforma. Claro, encontrar el sentido, ¿no? De lo que significa la fiesta, la tradición y todo eso. Tenemos Exacto. a Benito Lasky que levantó la mano. No sé, Rosy, ¿me puedes ayudar a ver si le abrimos el micrófono? A ver, Rosy. No, no sé. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Sí. Benito Lasky. Benito, pues vamos a abrir tu micrófono. Ya se lo abrí, pero él tiene que abrirlo. Sí. Benito, tienes que abrir tu micrófono para poder preguntar o escribe tu pregunta en el chat. No, no es que escrito no hay nada. Abre tu micrófono, Benito, ya te permito. Ahí está. Sí, ahí está. Ahora bien, Dani, quiero preguntarte, y que siempre he tenido la oportunidad de sentirlo, que este es el principio del pueblo judío. Yo entiendo que conocemos, ¿cómo se llama?, a todos los anteriores, Jacob, Isaac, etcétera, son parte de la presencia judía, pero el pueblo judío se inicia con esta revolución de los judíos en Egipto. ¿Crees que es válido? ¿Vale esa opinión? Es correcto, fíjate tú, es correcto, porque en el libro de Génesis, de Bereshit, lo que tenemos es la historia de individuos y de familias. Pero la primera vez que aparece la palabra Am, aparece en el libro de Éxodo. Es decir, la idea de un grupo más amplio que un grupo de familias, un grupo especial, aparece en el libro de Éxodo. Es correcto, o sea, Pesaj es celebrar el nacimiento del pueblo de Israel. ¿Y cómo nacemos? Nacemos de una revolución. Salimos de la esclavitud a la libertad, salimos de construir para otros en construir para nosotros. Salimos de un tiempo que lo determina el autoritarismo del faraón a crear un nuevo calendario. Por eso el mes de Nisan es Rishon y Lahem Lejoche Hashanah. O sea, el mes de Nisan, que es el mes de Pesach, es el primero de los meses del calendario. ¿Por qué? Porque antes no teníamos un calendario propio. Estábamos sometidos al tiempo de los opresores. El mes de Nisan es un mes tan especial porque desde ahí empieza a contar las festividades, etcétera, porque es realmente la primera vez que ahora el tiempo y lo que hacemos con el tiempo depende de nosotros. Pero es correcto, Benito, Pesach celebra el nacimiento del pueblo, no ya como grupos de familias o de individuos. Ahora somos un grupo amplio y ese grupo se va a ir conformando en una larga travesía, simbólicamente de 40 años, hasta que va a lograr ingresar la nueva generación a la tierra prometida y avanzar en su proyecto de vida. Gracias. Gracias. Bueno, pues Daniel, la verdad es que no hay muchas preguntas porque lo que hablas es muy claro y queda muy claro y me encanta también la parte filosófica que le echas a toda esa parte religiosa y que como que nos da la oportunidad de reflexionar realmente, de reflexionar que un día salimos de Egipto hace 3.200 años y que pues esa es nuestra tradición y que a partir del momento que salimos de Egipto fuimos un pueblo libre y esta libertad es la que tenemos que conservar y estar muy orgullosa de ella, ¿no? Y te quería decir también, Daniel, que es un gran privilegio poder escucharte y nos dejas una gran reflexión de este momento histórico. Y
y también una tarea que tenemos que trabajar con nuestras familias, con nuestras generaciones actuales, de que cada quien también trate de buscar temas que se relacionen con su libertad actual, ¿no? Y pues es un verdadero placer escucharte. Espero que tengamos otras oportunidades más adelante de compartir pláticas como esta. Y, pues muchísimas gracias en nombre de Gira, en nombre de Alicia y Hope y del mío. Estamos felices de poder tener una persona con tanta información y con tanta carisma para poder transmitir y dejarnos esa semilla de la libertad, ¿no? No sé si quieres decir algo más, Dani. No, muchas gracias, Marlene. Gracias a todos los que escucharon por sus comentarios y por participar. Recuerden de algo, la idea del ceder es generar preguntas y diálogo. Manishtana la idea era que el niño se sorprenda, ¿por qué está esto y por qué esto? Generar un diálogo intergeneracional. Si en Pesaj no hay algún momento de diálogo, no cumplimos con el propósito del ceder. Tenemos que generar algún tipo de diálogo, discusión y no solamente una repetición mecánica del ritual. El ritual es una guía que nos ayuda porque nos hace tocar los temas claves, pero hay que generar en el entorno de la familia algún momento tanto de canciones juntas, las canciones tradicionales que cantamos y las oraciones que hacemos, pero tiene que haber un espacio de diálogo particularmente con los pequeños, con las nuevas generaciones, porque si no, no estamos cumpliendo con el propósito del ceder, que es generar un espacio de preguntas y respuestas para que la gente entienda el sentido de nuestra tradición. Gracias a todos. Hag Kasher Besameach, y agregaría Hag Bari Kasher Besameach. O sea, una festividad con salud, kasher y con alegría. Gracias, gracias. Nos dejas, como te dije, esa semilla de poder trabajar en nuestras familias y pues tener esto muy presente. Te agradezco mucho. Buenas noches, gracias a todos. Gracias, Rosy, por apoyarnos en la parte técnica. Gracias. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, todo lo mejor.